Hola mis amados, Dios los bendiga. Estoy nuevamente con ustedes. Me place estar aquí para continuar y finalizar el tema hijos amados. Habíamos dicho que Dios no se agrada, o si hay algo en lo que Dios no haya complacencia, es en personas religiosas. Así que contrario a esto, mis amados, nosotros, los hijos de Dios, lo amamos a Él porque hacemos lo que nos manda. Como hijos amados, agradamos a Dios porque siempre tenemos la buena disposición para hacer lo que Él nos ordena. Nosotros solo escuchamos y confiamos en lo que nuestro Padre Celestial nos dice. En Juan 8:47, la Nueva Biblia Viva, Jesús dijo a los judíos lo siguiente: el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. En Juan 14:23, 24, 31, la Nueva Biblia Viva, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama obedece mi palabra. Por eso Dios lo amará y vendremos a vivir con él. El que no me ama no obedece mi palabra. Estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Pero todos tienen que saber que amo al Padre y que hago lo que Él me ordena. Lo dice el Señor Jesús a sus discípulos. Mateo 17:5, la Nueva Biblia Viva, dice: pero mientras hablaba, una nube resplandeciente los cubrió y una voz dijo desde la nube: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, obedézcanlo. Hablando el Padre Celestial, hablando de quién, del Señor Jesucristo. Es decir, nosotros, el mismo Señor nos está diciendo que nosotros debemos obedecer a Cristo. Es decir, ¿Cristo quién es? La palabra. En ese orden de ideas, nosotros debemos obedecer, cumplir, hacer la voluntad de nuestro Padre. Está ahí establecida en su palabra. La única manera que nosotros podamos vivir agradando a Dios en todo tiempo es sometiendo nuestra voluntad a Cristo. Es permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos enseñe y nos recuerde a cada instante, mis amados, lo que Dios nos dice en su palabra. Juan 14:26, en la Nueva Biblia Viva, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre, porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 16:13, la Nueva Biblia Viva, también dice: pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque Él no habla por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. Gálatas 4:6, Nueva Biblia Viva, dice el apóstol Pablo: y como ustedes son hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y por eso lo llamamos papá, papá. Qué hermoso. Romanos 8:14, la Nueva Biblia Viva, también el apóstol Pablo dijo lo siguiente: los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu Santo. Si nosotros realmente tenemos fe en la verdad de Dios, entonces nuestra vida debe mostrar una verdadera transformación, un cambio en nuestra forma de ser, es decir, de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos
y de nuestras acciones. En eso debe haber un cambio. Si realmente hemos confiado en el Señor Jesucristo, en la palabra de verdad. Así que nosotros somos hijos amados de Dios, que lo agradamos porque sabemos y permanecemos firmes en su verdad. Nosotros estamos establecidos en la verdad. ¿Y quién es esa verdad, mis amados? El Señor Jesucristo. Por tanto, Dios se complace en nosotros solamente cuando estamos en Cristo Jesús. Juan 8:32, la Nueva Biblia Viva, dice lo siguiente: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 17 dice: su palabra es verdad. El Salmo 119:160, la Nueva Biblia Viva, dice: todas tus palabras son verdad. Así que no hay por qué dudar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Nosotros somos hijos amados en los cuales nuestro Padre está complacido, porque obramos o actuamos conforme a su voluntad. Nosotros, como hijos amados de Dios, siempre tenemos pensamientos de bien y no de mal. Siempre nos enfocamos en el hacer lo correcto. Siempre consideramos hacer lo que es bueno y no lo malo. Siempre tenemos una idea buena de nuestro prójimo y por tanto, mis amados, hacemos el bien para con ellos. En todo momento, somos hijos amados en los cuales nuestro Padre se deleita con nosotros. ¿Por qué? Porque ocupamos nuestra mente en las cosas del Espíritu y no en las de la carne, en esta. Romanos 8, 6, 10, Nueva Biblia Viva, está hablando el apóstol Pablo aquí también, dice lo siguiente: los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz, pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios, pero ustedes no son así. Ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Y como Cristo vive en ustedes, sus cuerpos están muertos a consecuencia del pecado. Pero sus espíritus viven porque Cristo los ha hecho justos. Nosotros somos hijos amados en los cuales nuestro Padre se goza, porque estamos conscientes de la misión que tenemos en este mundo, porque sabemos cuál es nuestro propósito, porque conocemos el fin que debemos alcanzar. Por todo lo anterior, mis amados, de esta manera fue como Cristo agradó al Padre, haciendo su voluntad, mis amados. Esa fue la manera como Él halló complacencia en el Padre Celestial. Por eso Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que, como hijos amados de Dios, sigamos el ejemplo de Cristo Jesús. Primera de Pedro 4, 1 al 11, la Nueva Biblia Viva, el apóstol Pedro dijo: puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no la viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios.
Ya basta que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo haciendo lo que les gusta hacer a los que no creen. Vivían para sus vicios, malos deseos, borracheras y fiestas desenfrenadas, y para adorar a sus ídolos detestables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que darle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados en este mundo por los que hicieron en vida, vivan conforme a Dios en el Espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por tanto, sean serios y responsables en la oración. Sobre todo, ámense en gran manera unos a otros, porque el amor cubre muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas sin hablar mal de nadie. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. El que habla, que lo haga como el que habla palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, que lo haga como el que tiene la fuerza de Dios para hacerlo. Así, en todo lo que ustedes hagan, Dios será alabado por medio de Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria y el poder para siempre. Amén. Bueno, mis amados, y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Dios los bendiga. Chao, chao.